Vamos a orar juntos de nuevo al Señor, hermanos. Padre, muchas gracias por el privilegio tan grande que nos has concedido nuevamente hoy de venir a un lugar en donde, Señor, tu palabra es anunciada, en donde tu evangelio es predicado, en donde tu iglesia, Señor, goza de la comunión, del tiempo, Señor, de el bien de estar juntos, unánimes todos, alegres, Señor, de recordar tu victoria en la cruz del Calvario. Agradecemos, Señor, tu bondad para con nosotros, los pecadores, que has derramado en tu Hijo. Y agradecemos también, Señor, que juntos hoy podamos asistir a este lugar en donde conmemoramos, Señor, dicha muerte, pero celebramos la resurrección. Señor, sé que habrá entre nosotros gente no salva, gente que aún no ha conocido, Señor, ni gozado de Cristo. ¿Por quienes te pido? Te pido para que lleguen a salvación, sean salvados y vayan y disfruten, Señor, del fruto del Espíritu que viene, Señor, junto con la salvación. Te pido, Padre, también por que lleves al arrepentimiento a los que están entre nosotros y que, Señor, a causa de no confesar sus pecados, la comunión contigo se ha visto afectada, fría, aún, Señor, se han endurecido en parte sus corazones, su entendimiento. Te ruego para que podamos despojarnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo y disfrutar y gozar y hablar de Él como una enamorada habla de su enamorado, Señor, cuando éste la tiene, Señor, perpleja. Tú eres glorioso, eres maravilloso, Señor. Eres perfecto, eres triplemente santo. Dejamos nuestros pecados y debilidades, peso y todo lo demás en la cruz, Señor. ¿Dónde pertenecen? Porque hemos sido muertos contigo, Señor, por tu cruz, Señor, y hemos resucitado para andar en nueva vida. Te pido por los que no están aquí, que deberían de estar, Señor, que han caído, Señor, en sus propias concupiscencias, creyendo, Señor, que su razonamiento y su sabiduría es mayor que la tuya. Te pedimos para que pronto los traigas a tus pies como esta mujer de la cual hoy hablaremos, y que ninguno entre nosotros sea como Simón el fariseo, que se extrañe de que tú recibas al perdido, sino al contrario, todos nos deleitemos en verlos caer a tus pies. Te pedimos por los esposos de las hermanas que no están en Cristo, las esposas de los hermanos, los hijos y la familia a quien amamos. Te pedimos por los que sufren en su carne, en sus cuerpos, se están doliendo, amado Señor, constantemente. Gracias porque tenemos entre nosotros a nuestra hermana Connie y a nuestra hermana Liz. Gracias, Padre Santo, Señor, por lo que tú has hecho en sus vidas para que estén aquí. Gracias también, Padre bendito, por obrar a bien en la vida, Señor amado, de cada uno de los que estamos acá y de una u otra forma, Señor, se ha padecido. Pero estamos acá, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, ninguno de nosotros es merecedor de tus bondades, pero a ti te plació, Señor, hacernos el bien. Gracias por cuidar de mi hermano Juan, de mi hermano José Luis, Padre Santo. Te pedimos también por el padre de nuestra hermana Claudia, Señor. Te rogamos también por nuestra hermana Aida, la madre también de nuestra hermana Marisa, Señor. Te pedimos, Padre Santo, también que tú ayudes, mi Dios bendito, en todo lo que nos viene, en la boda de Paco y mi hermanita Betel, y también en el congreso, Señor. Pero hoy, Padre, también te ruego por quien ha de ser bautizado, que tu nombre sea exaltado, Señor, que tú seas, mi Dios bendito, Señor, adorado genuinamente en todo acto, en toda obra, porque este es el día, Señor, que tú nos diste para adorarte. Padre, sabes que estoy en debilidad, sabes que necesito de tu ayuda, así que por favor, Señor, compadécete de mí y úsame para tu gloria. Gracias por Dani y por Anita, que están hoy con nosotros. Es un regalo del cielo tenerlos, Señor. Te pedimos que pronto toda su familia vuelva a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Escucharon un nombre, Anita y Dani, son dos jóvenes que están aquí con nosotros hoy, que empezaron la plantación junto con nosotros.
y, y están aquí visitándonos hoy. Gracias a Dios por eso, perdón. Y bueno, hermanos, me da alegría. Pido que toda la familia, Anita y Dani, venga pronto a recibir del regalo de Dios su palabra. Gracias al Señor. Estamos estudiando una serie, hermanos, ¿sí se acuerdan? ¿Cuál es? Lucas. ¿Qué capítulo estamos, niñas? 7. Pedimos también por los hermanos que están fuera, escuchando el sermón desde la distancia, no porque no quieran ir a la iglesia, sino porque no tienen. Nosotros somos privilegiados porque tenemos un grupo de creyentes con quien reunirnos, un lugar de reunión para estar juntos y celebrar al Señor. Pero quisiera antes de empezar, hermanos, también de ayudarnos unos a otros, vamos a tomar parte en saludarnos. ¿Qué les parece? Hay quien no ha saludado, quien está al lado de ti, tal vez que no conoces, tal vez que no tuviste el tiempo porque estabas distraído, así que tomen un pequeño y breve tiempo para saludarse. Nada más no saluden tanto, ¿eh? Cuidado con los solteros, ¿eh? Gloria a Dios. Yo los saludo desde acá. Dios les bendiga, me da mucho gusto verlos. Está pasando muy rápido el tiempo a mí solamente, hermanos. Muy rápido, ¿verdad? De niños se nos pasaba lento y ahora los niños dicen, otra vez ya es domingo. Que el Señor venga pronto y que acabe con el pecado y la muerte de una vez por todas. Hermanos, vamos a ir al versículo 39, aunque nuestro joven hermano Lalo leía desde versículos antes para entrar en el contexto en el versículo 36, recordando la invitación que uno de los fariseos hizo al Señor Jesús, hermanos, una invitación no honesta, una invitación no con buenos propósitos, pues es un fariseo de aquellos que dice justamente, hermanos, la escritura antes, en el versículo 30, vayan ustedes ahí para que recuerden, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿De quiénes eran? Se sentían ellos muy justos, muy santos. Ellos decían, somos descendientes de Abraham, ¿cómo vienes a decirnos a nosotros algo con respecto a nuestra vida y nuestra justicia y nuestra santidad? ¿No? Como un borracho, glotón, comelón, como un hombre como Juan puede venir y decir eso de nosotros, como un amigo de pecadores. Es el espíritu del fariseo que aún puede operar en la iglesia. Es aquel que señala el pecado de todos, pero no se da cuenta que su propia mano lo acusa con 3 deditos. Con uno señala y con otros 3 se señala a él mismo, pero ni aún hace caso a los 3 dedos que lo acusan a él antes. Por supuesto, hermanos, que aquí también algunos creen que aplica para no juzgar a nadie, y sabemos que eso no es bíblico. Debemos de juzgar con santo juicio, hay reglas bíblicas en donde nosotros sabemos que debemos hacerlo con la intención de que el hermano vuelva en sí, vaya al arrepentimiento y a la fe. Pero sabemos que el espíritu fariseo se caracteriza por juzgar todo sin deseo de bien, sino con el deseo de mal. Es por eso que veremos nuevamente que este fariseo no únicamente no se goza de Jesús y de Bautista, sino tampoco se goza de que una pecadora alcance el perdón. ¡Ah, qué coraje! ¿Te ha pasado, amado hermano, que de pronto decías de una gente que no sea salvada? Te voy a decir algo, voy a confiar, aquí estamos en familia y es el día del Señor y no lo puedo engañar, nunca. Pero un día estuve yo en una tienda de conveniencia. No sé si habrá problema por decir el nombre o no, porque ya Facebook ya condena todo. Oxxo. Ahí no hay. Pero estaba ahí, hermanos, y me trató tan mal el cajero, y por mi mente pasó,
ahora no le voy a dar un tratado y no le voy a predicar el evangelio. Eso quiere decir que mi corazón aún alberga pecado y que no tenía ganas de predicarle el evangelio porque me trató mal. Pero ya el Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, trató conmigo y me golpeó en el hígado, me dolió mucho y le dije, qué bonito día, ¿no? Como para pensar en el Creador que nos da misericordia a pesar de ser pecadores, ¿sí o no? Oh, tienes razón. Y ahí la cola se hizo larga y le pude predicar. Pero en ocasiones nuestro corazón, hermanos, alberga fariseísmo, deseos de condenación a otros o de perdición o de venganza, tal vez no bajo tus manos, pero sí que algo malo le suceda, que ese es un pensamiento terrible en el creyente. Creo que no puede albergar nuestro corazón, porque todos tenemos la misión, hermanos, de exaltar a Cristo, no únicamente con palabras, sino con hechos. Poder hablar de Él, hermanos, tener comunión con Él y dar un buen testimonio de Él. Es parte de nuestra vida y no hay mejor testimonio que el de hablar de Cristo, el perdonador, el que se pone como la oveja de la expiación para perdonar los pecados de pecadores como yo. Así que dice, hermanos, el verso 39, algo que es impactante, porque como que no cabe en la cabeza de uno, ¿verdad, hermanos?, cuando está fuera del disfraz del fariseo. Y dice el versículo 39 que cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, se dijo, si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de persona es esta mujer que lo está tocando, que es pecadora. Quienes no escucharon la ocasión pasada, bueno, pueden leer los versículos anteriores. Vemos que una mujer en el versículo 37 de la ciudad que era pecadora, muy pecadora, entra cuando sabe que el Señor Jesús está en la casa y con un frasco de alabastro muy caro, con lo único que probablemente tenía que no había ganado de ganancias ilícitas, con perfume, comenzó a ir detrás de él a ungirlo con sus lágrimas y con el perfume a lavar sus pies y con su cabello a secarlo. Una escena muy dramática, tal vez, hermanos, pienso en ese, me gusta mucho pensar para poder llevar un sermón hermanos, estamos tan cortos en sentimiento, en corazón, en amor, que somos tan fríos en la interpretación en ocasiones, pero me imagino la escena y algunos aún entre nosotros dirían, ya, hermana, ya párate, tranquila, no es para tanto, vas a enfadar al maestro, ya. Pero cuando un pecador está compungido por sus pecados, la Biblia dice que no le importa nada ni nadie. Ella interrumpió la reunión de un fariseo, y probablemente un fariseo muy importante, hermanos. Probablemente un fariseo de renombre, un fariseo que llamó la atención de entre los demás y de los compromisos que el Señor pudo haber tenido, pues fue a cumplir este compromiso. Obviamente sé que el fariseo no es aquí el autor de la invitación, el autor es Dios, porque tenía en su plan revelarle la salvación a esta pecadora y al resto. Dios es soberano sobre todo, mis amados hermanos. Y esto es bueno porque cuando alguien que no es grato te invite a comer, ve, porque es una oportunidad de dar testimonio del Señor. Él es soberano. Así que esta mujer se humilla, va ahí a sus pies y empieza a hacer su trabajo de adoración porque está humillada por su pecado. Sabe lo que la Biblia dice que el Mesías hará. Eso es importante que quede claro, hermanos. Ella no se humilla solamente porque le dijo él, te perdono, o porque escuchó una predicación y se le hizo muy bonita y fue y lo ungió. Ella sabe como judía qué es lo que el Mesías viene a hacer. Y creo, hermanos, que el quebrantamiento de corazón verdadero no viene porque Jesús te dice te perdono tus pecados, sino por el costo que Él tuvo que pagar para perdonarme. Él fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, como que escondemos de Él el rostro y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo mío cayó sobre Él y por su llaga fui curado. Caray, eso está en Isaías. Y esta judía probablemente conoce ese pergamino.
Probablemente ella, hermanos, de niña fue instruida, probablemente ya ha sido expulsada de las sinagogas, pero esas palabras se quedan grabadas. La mayoría de los predicadores callejeros sabemos de memoria esa porción de Isaías. Se quedan grabadas. Lo que compunge tu corazón en el verdadero arrepentimiento es la obra de Cristo y no tu pecado en sí. Tu pecado en sí podría ser que vayas borracho y atropelles a un niño y el niño muera y te duela en lo profundo, pero después de un tiempo vuelvas a tomar y a manejar. Pero el pecado salvífico tiene que ver con la obra que Cristo hizo y la maldición y la ira que Él llevó para que nosotros fuéramos librados. Y ella pienso que es bueno pensar en cada acto que ella llevó de fornicación. No voy a ser explícito, pero una mujer que comienza a amarse a sí misma y recuerda su juventud y su fornicación, no presume de ello. Se siente mal, se siente sucia, se siente, caray, qué vergüenza volver a ver a la cara a estas personas. Y un hombre también, hermanos. La promiscuidad, el haber entregado su cuerpo antes de tiempo a otro hombre que no era el suyo, eso produce. Una persona que practicó la prostitución también se avergüenza y no puede con tal carga ahí. Y para nosotros es diferente porque para los judíos esto era algo normal. Ellos sabían que el Mesías venía a llevar los pecados. Ellos llevan una ventaja en cuanto a su interpretación de la Escritura porque ellos sí saben lo que Él venía a hacer. Tú y yo no, tú y yo, ¿cuántos de aquí no adoraban tantas cosas? A la luna, al sol, al cosmos. Yo cuando me muera voy a ser una estrella. Esa estrella de allí es mi abuelita y ese tipo de cosas. No teníamos conocimiento de Dios, ellos sí. Y esta mujer, hermanos, llega en la postura que todo pecador debe llegar. No digo que todos vengan y lloren aquí en el piso, pero al menos en tu soledad debes buscar a Cristo porque Él pagó tu deuda. Y vuelvo a insistir, si alguien da un corazón a un hijo que no tiene un buen corazón, yo voy a amar a esa familia toda mi vida. Si alguien me dona un riñón y él no queda como estaba antes, que tenía 2 riñones toda su vida, yo voy a agradecerle. Si alguien me paga una deuda económica que no me deja dormir, yo voy a agradecer. Esta mujer fue y presentó lo lógico, su agradecimiento a alguien que iba a morir por ella. Hermanos, cuando el fariseo, dice el versículo 39, niñas, que lo había invitado, vio esto, dijo, caíste, ¿no? Caíste, pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que no, más bien es la negativa voluntaria a reconocer que en realidad en Cristo no hay error. Hermanos, nunca en nuestra vida, ni nadie en este tiempo, en el tiempo del Señor, conoció a alguien como Jesús. Mujeres, no piensen en hermosura física. La Biblia hace 2 referencias claras que Él no tenía hermosura física, como algunos creen, para que no fuera el atractivo, eso. No piensen en una persona que pueden encontrarse en el camino, como por ejemplo los gurús del Hare Krishna o algunos hindús. Hacen caras realidad, hermano, que yo aún he dicho, caramba, qué buen tipo. O un musulmán, no te imaginas a los musulmanes radicales a todos. Hay musulmanes que en realidad desean hacer el bien y logran manifestar virtud y ayudar a mucha gente. Y dices, qué buena gente el tipo. Pero nadie, hermanos, nadie, ni un cristiano redimido ya, puede asemejarse en realidad a lo que la gente vio en Jesús. Su mirada no contenía pecado, sus palabras no tenían pecado, su caminar era íntegro, sus deseos eran buenos, agradables y perfectos. Cada cosa que él hacía, cada movimiento que llevaba a cabo, hermanos, todo lo que él era perfección. Por lo tanto, quien estaba expuesto a él sabía que no era alguien común. Porque aunque era 100% hombre, semejante era a nosotros, porque no tenía pecado. Lo mismo nos dijo Lucas cuando Jesús es olvidado por sus padres, porque fueron sus padres quienes no le cuidaron. El niño no cuida al padre, aunque aquí de broma decimos, niños, cuiden a sus papás.
no fue Jesús quien debió cuidar a María y a José. María y José estaban en el tumulto y se fueron, como algunas veces algunos olvidan a sus hijos en el lugar de reunión de la iglesia. O en su casa, ¿no? Ha pasado. Pero, hermanos, en esta ocasión, los hombres estudiosos del templo estaban asombrados del niño. Y tú te preguntas, pues claro, es Jesús, es Dios. No, no, no. Estaban asombrados más bien porque nunca en sus vidas habían escuchado hablar a alguien sin pecado. Por lo tanto, este fariseo que cree en la autojustificación, lo más seguro es que sabe que Jesús es un hombre diferente, pero ni aún así él quiere aceptar. Voluntariamente rechaza voluntariamente, y tengo cuidado con esto por la postura teológica de algunos. Si tenemos estudiantes con una postura muy estricta, bautista reformada, aquí entre nosotros, que pueden llegar al grado de decir, no hay quien pueda resistir. Hermanos, definitivamente para salvación no hay quien pueda resistir, pero sí se puede resistir temporalmente a la gracia irresistible. El hombre es responsable de ir o no al Señor. Ninguno llegará al infierno diciendo, pues tú no me escogiste, por eso estoy aquí. Yo en realidad quería escogerte a ti. Nunca. Él no es culpable de ello, hermanos. El hombre es el culpable siempre. El Señor se muestra y se muestra en misericordia. Y más estos hombres que lo vieron. Simón sabe, pero a Simón no le conviene. Es como el Papa Romano, hermanos, que él tenga que salir públicamente y decir, no lo voy a imitar, pero ahí en la Basílica de San Pedro, no puedo hacerlo. Que él diga, hey todos, me he equivocado toda la vida desde hace siglos. Roma puso a María en la estatura de Cristo. Roma puso los sacramentos en la estatura de Cristo. Roma puso las limosnas y las indulgencias en la estatura de Cristo. Roma puso al Papa a la altura de Cristo y nos hemos equivocado. Solamente Cristo es el Señor, solamente Él es el Salvador y solamente por su sangre podemos alcanzar redención. Disculpen ustedes todos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Todos se convierten al cristianismo si el Señor quiere. Y es muy lejos para aceptarlo. Y pienso que están endurecidos y ellos mismos creen su propio engaño. Es muy difícil reconocer a alguien el error, hermanos. Es muy difícil tener años y años de error. Imagínate que este fariseo tendría que aceptar, estoy invitando al Mesías. El Hijo de Dios viene aquí, así que pongan atención y háganle caso. Si él hace eso, él está diciendo, yo no soy justo como he dicho que soy justo. Y es difícil aceptarlo. Así que cuando el fariseo que lo invitó con malas intenciones vio que la mujer no le importa, entra a una reunión de hombres, es una mujer depravada, hermanos, es una mujer que el original te decía que era sinvergüenza. Algunos dicen, no era prostituta, bueno, era una sinvergüenza. Era una mujer tal vez alcohólica, adúltera, era una sinvergüenza. Es la mejor palabra en la mejor traducción en un diccionario Strong. Sin vergüenza. Y ella interrumpe la reunión de un fariseo, hermanos, que si la toca, queda inmundo. Que si toca a alguien con sangre, queda inmundo. Que si toca a un leproso, queda inmundo. Y todo un ritual de purificación tenía que llevarse a cabo. Así que cuando esta mujer llega y ve, dice en su mente, ¿no? Si porque mira la palabra aquí, niñas, vean versículo 39. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, se dijo, es que el cobarde fariseo es hipócrita. Los hipócritas cobardes hablan no con la persona de la que hablan. ¿Se han dado cuenta de eso? O cuando chismeamos aquí de Aarón, ella y yo enfrente de Aarón. Fíjate que Aarón el otro día hizo y dijo. No, ¿verdad, hermanos? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando Aarón no esté. Porque es cobardía. Es cobardía. Este es un hipócrita cobarde y él se dijo a sí mismo. Pero es que lo que él no sabe, que en realidad Jesús sí es un profeta. De hecho es el profeta, es la profecía y es el profeta. Si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de persona es esta mujer que lo está tocando, que es pecadora.
Hermanos, si tuviéramos un predicador legalista aquí y de pronto ve algunas cosas entre nosotros, nos escucha hablar, nos ve reír aquí antes del culto, abrazarnos, besarnos entre hombres, reírnos, ese tipo de cosas, comer y los niños jugar y correr, diría, si estos fueran cristianos no estarían haciendo eso. Yo le respondería, no tienes ni idea de lo que hacemos cuando no estamos aquí. No tienes ni idea de los pecados que hemos llegado a cometer. No tienes ni idea de otras cosas que también hacemos que probablemente tú reprobarías. El Señor no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por supuesto que no estoy hablando de pecados, de que podemos pecar, de que podemos adulterar, fornicar, de que pueden de pronto insinuarse aquí entre hombres y mujeres y coquetear y sensualidad. No, yo no hablo de eso, hermanos. Yo estoy hablando que esta pecadora dejó su pecado y fue y se humilló a él. Él no debió haberla juzgado ni a él ni a ella, pero él está juzgando a alguien que ya no quiere pecar más. No está juzgando en base a la ley. Ella no fue con Cristo y le dijo, hola, ¿cómo estás? Qué guapo, vamos a comer. Ella fue y se humilló. Esto era un motivo de gozo. Hermanos, es increíble que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente y que alguien que era un administrador de las cosas de Dios se moleste porque esta persona tan deplorable vino a los pies de Cristo y gastó todo lo que tenía en él. Dio su vida. Dio su herencia, miles de pesos ahí derramados, miles de pesos que pudieron ser usados para los pobres. No, el Señor vale más que los pobres los tendremos entre nosotros, ¿cuándo? Y al Señor no, vale más la pena desgastar mi vida por Cristo que por todos los demás. Él vale todo, nunca es demasiado lo que le podamos dar a Él, nunca, nunca. Hermanos, así que Simón, este fariseo típico, hermano, se siente profundamente ofendido porque la mujer se acercó y está tocando al Señor. Y más todavía ofendido porque, hermanos, perdió toda la decencia el Señor Jesús en su entendimiento. Él está permitiendo que esa mujer lo toque. Jesús tolera la conducta de parte de ella. ¿Cuál conducta? Señor, perdóname, perdóname, te amo, Señor, te amo, perdóname, lávame, Señor, lávame de mi maldad. Probablemente mencionando salmos. Ahí tirada, hermanos, humillada por su mal, por su pecado. Una confesión no únicamente ante el Señor, sino pública. Porque una cosa es que yo les diga, hermanos, levante su mano, ¿quién es pecador de aquí? A ver, interactuemos. ¿Quién es pecador de aquí? Ok, ahora, por línea, uno por uno, diga sus pecados aquí frente a todos. Y que se te caiga la cabeza si se te olvida uno. O que te mueras aquí mismo si no nos dices el más vergonzoso de tus pecados. Imaginen. Una cosa es decir, ¿no? ¿Quieren avivamiento, hermanos? Confesemos nuestros pecados. Y el Alex se para con su voz estruendosa. Yo, pastor, yo soy un pecador. Muy bien, sí lo sabíamos, pero dinos cuál es tu pecado. Imaginen. Entonces, la obra de esta mujer no es solamente la obra de autoconmiseración, como de muchos que conocemos que llegan, ay, pastor, soy tan pecador, tan pecadora, de verdad no me soporto. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué? Pues pecado, hermano, pecado. ¿Pero cuál pecado? Dime. Porque qué fácil, ¿no? Ella está hablando. Ella sabe que es conocida. La gente lo conoce, hermanos. Y conociendo la hipocresía de los fariseos, muy probablemente sucedió como aquella que iban a apedrear hace poquito. Algunos habían participado con ella. Sea lo que sea, sean hipótesis o sea, hermanos, verdadero esto, conocemos el hombre y lo que él puede llegar a hacer. Así que, hermanos, él está herido, el fariseo, en su sentido de la decencia, por el hecho de que el Señor Jesús tolere la conducta de parte de ella. Debió quitarla. Hermanos, se ha estado preguntando Simón, ¿acaso cuánta misericordia tiene Jesús para recibirla? No, él se pregunta y dice, si él realmente fuera profeta, sabría quién es. Entonces, ¿quién pensaba él
que Jesús debería de recibir a Él. Él creía que Él sí era digno de recibirse por Jesús. Él pensaba que Él era lo suficientemente bueno. Yo he escuchado exclamaciones de personas cristianas que dicen, bueno hermano, hay de pecados a pecados, el Señor conoce mi corazón y Él sabe que me esfuerzo. Ay hermanos, eso es casi motivo de, ven vamos a la oficina para platicar un poco y predicarle el evangelio y decirle, la verdad estás cayendo en un espíritu de autojusticia. Porque la realidad, hermanos, es que respiramos y no damos gracias y pecamos. Dormimos plácidamente y despertamos y no pensamos en el Señor y pecamos. Porque nos hizo en Cristo para Él. Porque todo es por Él, de Él y para Él. Para que todo dé gloria a su nombre. Pero Él es tan misericordioso, hermanos, tan bueno. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Un caso de justicia imputada por la fe en Cristo y un caso de autojusticia. El autojustificado se cree más bueno que los demás, menos pecador que los demás, y no tolera que un pecador llegue aquí y lo aceptemos. De hecho, me ha pasado que hemos bautizado a alguien y hay personas que se enojan porque está siendo bautizada tal persona. Y dicen, yo no lo veo tan limpio. Te pregunto a ti, ¿qué tan limpio estás? Como para que tú sí seas digno de ser bautizado. Hermanos, este espíritu debe ser abolido por completo, porque no existe ni la más mínima autojusticia en nosotros para que podamos ser aceptos por Dios, sino solamente por medio de Cristo. Ni una sola cosa que Dios diga, bueno, 99 mal, pero esta te salió bien. Todos nosotros, por dentro y fuera, estamos caídos, hermanos. Y todos nosotros necesitamos justificación ajena, la de Cristo Jesús. Entonces, si así era, hermanos, como lo planteamos aquí, a Él no le cabe duda. Él dice, Jesús no es un profeta, porque si hubiera sido profeta inmediatamente habría tenido discernimiento en cuanto al carácter de esta intrusa. Si hubiera sido profeta le hubiera dicho, detente, ¿qué estás haciendo aquí? Y bajarla de categoría, eres una pecadora, apártate de mí. Qué mal entendimiento. Probablemente era un fariseo que no estudiaba en las escrituras, porque desde Génesis vemos misericordia. Génesis 3:15, el protoevangelio, dice, y la simiente tuya va a destruir a la simiente tuya. Va a ser herida, pero esta va a pisar la cabeza, va a vencer. Ellos saben, a lo largo de la escritura los profetas anuncian a Cristo, al Mesías, por eso lo esperan. Y esperan a alguien sustituto, hermanos, a alguien que era digno, aún de que ellos pusieran su vida por alguien que no conocían. Miren, hermanos, vayan a Hebreos capítulo 11. Esto es lo que sabían los justos por la fe, no los justos por su propia justicia. Hebreos 11 dice, recuerden, Hebreos 11 está hablando de los antiguos, no de los contemporáneos de Jesús. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y escucha, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Alguien vio cuando el universo fue construido? Es por fe. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, por la fe, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, más adelante me llena de alegría y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y mira el 12, por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, y lean, sin haber recibido lo prometido, Cristo. Murieron sin ver a Cristo, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hermanos, qué maravilloso, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero ellos anhelaban una mejor, esto es la celestial. Por lo cual, esto es increíble, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Por la fe, ellos veían allá, hermanos. Esta mujer pecadora veía lejos y llegó en su tiempo. Llegó el Mesías, por la fe fue, y ella por la fe sabía que sería perdonada. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no vas a ir al Señor. ¿Y por qué no irías? Una, porque no creas definitivamente la existencia. Dos, porque no creas que pueda perdonar un pecador como tú. A él sí lo perdona, pero a mí no creo. Lo que hice, pastor, no tienes ni idea de lo que yo he hecho. Yo creo que no me lo perdona nadie. No, Dios sí. ¿Por qué? Porque es bueno, ¿verdad? Sí, pero te perdona porque Cristo pagó tu deuda. Hubo un sustituto. Hubo alguien que dijo, cárgame la deuda a mí. Esa es la fe de la mujer, que cree que Cristo va a pagar por sus pecados de fornicación, de adulterio, de depravación, de lo que sea. Y por eso ella está humillada ahí, no por las consecuencias del pecado, como cuando la pareja se ofende entre sí y después la mujer llega y toca la puerta. Mi amor, ¿me perdonas? Estoy arrepentida. Gloria a Dios por ese perdón también. Pero este es diferente. Este es, hermanos, un arrepentimiento y estar compungido porque este Jesús paga por el pecado que Dios no tolera. Paga absolutamente. ¿Y saben cómo se obtiene esta salvación y este perdón? Este perdón y esta salvación por fe, por creer que lo hizo. Oh Señor, vengo a ti y la verdad lo duda mi mente. Mi corazón lo duda, pienso y luego no te veo. Escucho, pero no siento. Señor, pero creo que la palabra es perfecta. Ayúdame, Señor. Vengo bien arrepentido porque si es que en verdad tú viniste y si es que en verdad tú pagaste mis delitos y pecados, Señor, estoy en deuda contigo. Tú pagaste todo por mí. Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué haré ahora? ¿Qué haré ahora? Hermanos, en el versículo 6:32, hermanos, dice justamente una porción que es muy interesante, que ya conocían los antiguos, es la ley. Si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos de quienes esperas recibir el pago, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Esta explicación es maravillosa para que este fariseo entendiera. Versículo 7, hermanos, capítulo 7, versículo 34, que veremos a continuación, dice, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dices, mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. O sea, ha venido quien va a salvar, y los incrédulos que se autojustifican dicen, y este mira nada más, comelón y bebedor de vino, glotón. Entonces el fariseo dice, esta mujer debió haber sido despedida, es repugnante, es infame. Simón, con su autojusticia, no entendía, o más bien no quería creer, que el Señor Jesús tenía que asociarse con los pecadores
con el fin de convertirlos y de salvarlos. Ese es el propósito de Cristo al venir. Y esto me llena de alegría, mis amados hermanos, porque es el propósito de la predicación del Evangelio. No condenar, sino salvar. Es el propósito, hermanos, por el cual nos reunimos, porque yo sé que aquí vienen pecadores cansados y turbados, pecadores que se sienten presos a su pecado, que por más que intentan luchar contra su pecado, no lo logran. Estoy intentando, hermano, dejar este pecado, estoy intentando dejar la amargura, dejar los celos, o no sé, yo no conozco aquí, yo he creído que somos en 99% una iglesia que se abstiene de vicios, pero si aquí hubiese algún borracho de esos que dicen para relajarme y se toman 1 litro de tequila, hermano, tú no vas a poder jamás salir de eso. Y ahora, ¿puedo llamarle hermano a alguien así? Pues de la misma forma como puedo llamarte hermano aun cuando adulteras con tus ojos, hermana. La realidad es que el pecado mora en nosotros. La diferencia entre la búsqueda de la sanidad de mi alma y de mi corazón a la búsqueda de la autojusticia es abismal. La autojusticia buscará por méritos propios y por medios propios salir adelante en contra de la lucha contra sus pecados. Piensan que al romper la computadora o el teléfono o la tableta los va a librar de la pornografía. No. Piensan que si de pronto se cambian de ciudad, ya no van a pecar porque en la otra ciudad pecaban mucho. Piensan que si se divorcian, entonces ahora su vida será mejor. Piensan que si de pronto, hermanos, no sé, tienen algo que han esperado, ya no tendrán afán. Error. Error y error. La única forma de ser lavados absolutamente de nuestros pecados y poder luchar en contra de nuestros pecados es ir humillados a Cristo, creyendo que Él me perdona y que Él llevó nuestros pecados. La palabra llevar es sumamente importante porque había 2 animales en el propiciatorio. Y el sacerdote sacrificaba a uno en el lugar de ahí, derramaba sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y el otro animal, el sacerdote ponía sus manos y transfería los pecados y el animal se iba lejos con ellos. Entonces, mientras tú no busques al Señor y le digas, ayúdame con mi amargura. Hermanos, ojo, ¿cómo puedo identificar que aún albergo amargura en mi corazón? O autojusticia. Y solamente veo el pecado de los demás. Cuando vivo con alguien que es difícil de tolerar y lo culpo a él de mi amargura. Mientras tú culpes a los demás de tu condición, tú estás juzgando como el fariseo. Si no fuera por él, mira, hermana, te voy a decir algo, hermano. Si te sacamos hoy mismo del lugar en donde estás pecando, amargura, con ansiedad, con ira, con celos, con contienda, y te llevamos a otro lugar, en poco tiempo seguirás practicando los mismos pecados que practicabas acá con otra persona. El problema no es externo, eso dice la psicología. Es que todo ha conspirado en contra tuya, todo el mundo va contra ti, pobre de ti víctima. No, el Evangelio dice que tú eres victimario, que tú has pecado contra Dios todo el tiempo. Y el Señor dice que yo debo amar aún a aquel que peca contra mí, que debo perdonar a aquel que me ofende, que debo bendecir al que me maldice. Mientras nosotros no vayamos a Cristo y le digamos, Señor, maldigo al que me maldice, odio al que me odia, no sirvo al que no me sirve, no amo al que no me ama, no le doy al que no me da. Perdóname, lávame, sálvame, porque sé que tú pagaste por esos pecados en la cruz. Es totalmente diferente. Cuando le dices, no puedo ya con este pecado, no puedo más, ¿cómo voy a hacer con este pecado, Señor? Vengo a ti, por favor, te lo entrego, yo no puedo, he luchado y no logro salir de él. El Señor bendice, hermanos. El Señor bendice. De la manera contraria, veré como el fariseo. De pronto tenemos aquí a alguien que ha caído en pecado. Esa persona viene y el pastor o los hermanos salen feliz con ella. El fariseo dice, qué fácil, ya pecó, ya me hizo daño y ahora ya sale feliz como si nada hubiera pasado.
albergando el odio en el corazón y no perdonando lo que el Señor ya perdonó. ¿Sabes cuándo el Señor perdona tu pecado? En cuanto te arrepientes y le pides perdón. ¿Sabes por qué lo perdona tan fácilmente? Porque es injusto, ¿verdad, hermanos? Porque perdona lo que no debería de perdonar. No, perdona lo que no debería de perdonar porque Él pagó la cuenta en la cruz del Calvario. Por eso lo perdona, no por su bondad solamente, no por su misericordia solamente, sino por su justicia, hermanos. Así que, hermanos, Simón con su autojusticia no quiere entender, puede entender que el Señor Jesús se asocia con pecadores con el fin de que pudieran convertirse y ser salvos. Hermanos, el versículo 5, capítulo 5, versículo 31 de Lucas, dice, hermanos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. ¿Hay algún enfermo aquí espiritual que está tratando de ocultar su pecado diario? Hoy les dije a los niños chicos, ¿qué merece todo pecado, niñas? Fuerte, dímelo, mi amor. Todo pecado merece la maldición y la ira de Dios. ¿Qué es todo? Todo pecado, todo pecado. Oh, ¿estás batallando con un pecado constante? ¿Constante? El Señor vino como médico para sanarte de ese pecado. Y vas y le buscas como médico, Señor, sé que no necesito sacar cita contigo, vengo a hablar contigo, mi Dios, te pido, este pecado, esta enfermedad me tiene tan mal, no estoy disfrutando tu tiempo de bonanza, tus misericordias, estoy afligido, estoy atormentado, necesito fuerza. Eso es lo que quiere, eso es lo que hablan, hermanos, el 60% de los salmos, fortalecimiento, ayuda, hermanos, y lo ignoramos. Dice, hermanos, el versículo 32 justamente, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, del capítulo 5 que ya vimos. Adelantándonos un poco, Lucas 15:1, hermanos, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Estos son los malditos. El tercero, hermanos, leproso, prostituta y cobrador de impuestos. Y iban a buscarlo. ¿Qué hacía cuando iban a la sinagoga? Los corrían. Hipócritas, traidores, trabajan para Roma y absorben a su propio pueblo. No son aceptados. ¿Qué hace Jesús? Vengan. Hermanos, extraterrestre, ¿verdad? Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Es la oración del publicano y del fariseo. El fariseo, gracias Señor, porque yo no soy como aquel pecador que peca tan horrible. Y el otro, Señor, soy culpable, Señor, ten misericordia de mí. Uno bajó justificado, el que se humilló, y el otro bajó sin justificación, el que se enalteció. Así que, hermanos, por medio de la parábola de los dos deudores, el Señor Jesús hace una defensa y da palabras de aliento a la mujer. Lean el versículo 40, niños y niñas y jóvenes y no tan jóvenes. Versículo 40 y 42 dice, respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo que decirte algo. ¡Wow! Recuerda que soy el dueño de la casa, ¿eh? Cállese la boca, siéntese y escuche. Di, maestro, qué hipócrita. Dos hombres debían a un cierto prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Puesto que no podían pagar lo que debían, el prestamista, por compasión, dio por cancelada la deuda de ambos. Ahora, ¿cuál de los dos le amará más? Hermanos, el Señor Jesús pone al descubierto los errores de Simón. Con esta parábola le dice, hay dos deudores. Tal vez ella ha hecho pecados más deplorables, pero tú también eres deudor. Tú también eres deudor. Hermanos, este es el evangelio práctico en un momento de conflicto en nuestro hogar con alguien. Matrimonio, que es el núcleo más importante de toda, hermanos, de toda la humanidad.
El matrimonio es donde más guerras hay y es donde menos debería de haber, porque es el regalo que Dios nos dio para vivir. Vio al hombre solo y dijo, no es bueno, le voy a dar una ayuda idónea. ¿Dios se equivocó o nosotros albergamos odio, celos, ira, contienda, venganza, poca tolerancia? ¿Dios se equivocó o nosotros, hermanos? Nosotros. Lo que más deberíamos disfrutar debería de ser el matrimonio. Ah, pero es que tú no conoces a mi esposo. No, tú no conoces a Carlita. No es cierto, mi preciosa, es una bendición. Tú no conoces la mujer que vive conmigo, hermano. Si vivieras con ella, tú estarías igual que yo, peor. No. Lo que pasa es el pecado que tú albergas en tu corazón. Qué curioso que Dios sí conoce tu vida, conoce tu corazón, y Él sí te ha tolerado y te ha buscado para salvarte. El problema es la autojustificación. Así que Jesús pone al descubierto los errores de Simón. Probablemente ella ha pecado más que tú desde tu propia perspectiva, o también desde la mía. Porque por supuesto que es peor la fornicación y el homicidio que el mentir o el tomar algo que no sea tuyo muy pequeño. No hay comparación. ¿Cuáles son los pecados que merecen la maldición y la ira de Dios? Todos. Pero obviamente, hermanos, hay más condenación para un asesino que para un ladrón, aún aquí en la tierra, ¿cierto? Mas sin embargo, hermanos, le dice a Simón que tiene también pecado. Número 1, Jesús muestra que conoce a esta mujer, que conoce su pasado y que conoce su presente condición. Hay un problema. Ayer compartía con mis hermanos que estudian en el seminario las doctrinas supralapsarianismo y el infralapsarianismo. Es un idioma muy complicado y no usaré el púlpito para enseñarlo en lugar de enseñar el evangelio. Eso se estudia otros días. Pero una de las posturas que más contraste hace con esto es decir que la elección antes de que los hombres fueran creados es algo extraño. Porque dice, ¿cómo elige a alguien que todavía no es creado y ha hecho nada? Si no existe, existían en su mente. Lo que es chocante de esta postura es que minimiza al Señor. Nuevamente digo, voltea el telescopio y lo ve al revés. Y piensa que Dios no tiene la capacidad de elegir antes de que los seres existan, sabiendo lo que los seres van a hacer durante toda su vida. Qué interesante es nuestro Dios, qué potente, ¿no? Él nos elige antes de hacernos y Él sabe todo lo que vamos a hacer en nuestra vida hasta el fin, antes de hacernos. Es una explosión, por eso les puse ahí, que su cabeza estalle, después vayan a recoger los pedacitos y los unen otra vez y oren y mediten mucho en estas doctrinas. Hermanos, Él conoce a esta mujer aún antes de haberla conocido cara a cara. Él conoce su pasado aún antes de que esta mujer naciera y pecara. Él conoce su presente condición antes de que esta mujer se arrepintiera. Nuestro Dios conoce todo antes de que las cosas sucedan. Nuestro Dios orquestó esta reunión. Nuestro Dios eligió a Judas en la persona de Cristo para que Judas hiciera lo malo que tenía que hacer a fin de que el propósito de Dios se cumpliera. Esto es increíble. Nuestro Dios está al control. Nuestro Dios te puso aquí, te sentó aquí, te tiene aquí, escuchando esto con un propósito. Lo más interesante, hermanos, también es la responsabilidad. Este hombre tuvo a Jesús ahí. Este hombre escuchó las verdades del Señor Jesús. Y este hombre no vino a la luz a fin de que sus obras no fueran descubiertas. Porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. Por eso no viene a la luz. Número 2, hermanos. El Señor Jesús sabe lo que Simón se ha estado diciendo. Quiero tener cuidado porque no quiero que se confunda esta doctrina que se llama la unión hipostática. La unión hipostática es que Jesucristo es hombre 100% y Dios 100% y no se licuó. ¿Ok? Tiene dos naturalezas.
Y cuando decimos que él sabía, decimos que sabía como profeta, o en otras ocasiones que fue revelado por el Espíritu Santo. Pero no decimos que siendo hombre, él podía cruzar la pared porque es Dios. El hombre estaba limitado como hombre, ¿me doy a entender? Aunque era 100% Dios, él sufrió 100% como hombre, pero sin pecado. Pero un profeta, hombre, sabía cosas reveladas por Dios que otros no sabían. Jesús sabía lo que Simón se había estado diciendo a sí mismo. Número 3, hermanos. En consecuencia, sabiendo que él es un profeta, uno que discierne los intentos del corazón y de la mente, usa esta parábola con la intención de proteger a la mujer, pero también de exhibir la falsedad del diablo en la mente de Simón. ¿Por qué? Porque él es el Salvador divino. Porque Juan dice de él mismo que no vino a condenar, sino ¿qué? A salvar. Hermano, pero a salvar a algunos. Eso dice la expiación limitada, sí. Dime quiénes. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los elegidos para salvación? No lo sé. Por eso salimos a predicar el Evangelio. Porque no sabemos quiénes son los elegidos para salvación. Pero sí sé que si Hitler hubiera ido a Cristo, Cristo lo hubiera salvado y perdonado por su sacrificio. No tengo duda que la sangre de Cristo puede perdonar al más vil y miserable pecador, hermanos. No tengo ni la menor duda. Hitler tuvo su ídolo, hizo su propia Biblia y estaba apartado, hermanos. Pero la sangre de Cristo puede, para todo aquel que en él cree, hermanos. Para todo aquel que en él cree. Así que está dando la oportunidad a Simón. Cuando el Señor Jesús le dice, tengo algo que decirte, hermanos, es el dueño de la casa. Y por supuesto que no se siente cómodo, pero tiene curiosidad de saber de qué se trata. Y como es un hipócrita de hipócritas, no le dice, a ver, tranquilo. Quiero recordarte, Señor, que esta es mi casa. Háblame con respeto, como algunos haríamos. Él dice, di maestro. Di maestro. Entonces sigue la parábola, hermanos, de los dos deudores. Necesita muy poco a modo de explicación, si se dan cuenta. Brevemente el sentido es este, para que los niños puedan entenderlo fácilmente. Había dos hombres que estaban endeudados con alguien que prestaba dinero. Dos hombres. Un hombre es Simón, el otro es la mujer. Uno, hermanos, le debía lo equivalente a lo que un trabajador gana normalmente en 500 días. ¡Wow! 500 días, hermanos. Un año y medio casi de trabajo, ¿verdad, hermanos? Sin contar los días de reposo. Y el otro, lo equivalente a lo que un trabajador obtiene en 50 días. Sin embargo, ninguno podía pagar. Ni el que debía un año y medio, ni el que debía 50 días, hermanos. Ninguno podía pagar. Entonces, ¿qué hace el prestamista teniendo más dinero y teniendo misericordia? Y tal vez, hermanos, también sentir lástima por ellos. En lugar de arrojar a los dos deudores a la cárcel, generosamente perdona la deuda de ambos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Condenando a Simón o ofreciéndole perdón? Ofreciéndole perdón. Hermanos, mirando quizás fijamente a Simón, Jesús le pregunta, ahora dime, ¿cuál de estos dos deudores va a revelar más amor hacia el que presta? ¿Saben quién es el que presta? Él. Y él ve a Simón y le dice, dime, ¿cuál de estos dos crees que debe amar más al que prestó? Simón responde, supongo que debe ser aquel a quien se le perdona más. Hermanos, con espíritu de indiferencia real o fingido, Simón, muy incómodo y preguntándose qué es lo que Jesús está tratando de probar, responde, pienso o creo o supongo o presumo que aquel que tenía la deuda más grande que ahora le fue cancelada. Lo que Simón declara es lo que hay en su corazón. En su corazón él cree que no es tan pecador como ella. Probablemente él decía, es que esta ha sido descubierta. Es como cuando, hermanos, malamente ustedes, jóvenes, ven a un homosexual y dicen, aborrezco a los homosexuales. Dime, ¿quién peca más, él o tú? Te voy a decir una ventaja de él, que él ya ha sacado a la luz su pecado. Y ya todos sabemos que es un pecador.
Por lo tanto, podemos llegar directamente a hablarle de su pecado. La homosexualidad es pecado porque Dios creó a hombre y a varón para que se multiplicasen. Aunque te sientas niña, tu calaca dirá que eres niño. Tu ADN dirá que eres hombre. No puedes negarlo. Yo no soy una jirafa, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Si quiero sentirme jirafa, ¿por qué no? Pues porque no eres jirafa. Pues tú tampoco eres una mujer. Lo siento. Siento mucho tu dolor, tu deseo, pero eso tu creador no lo tolera. Y ahí paga por tu pecado. Debes arrepentirte y creer, pero igual que yo. Ser un ladrón, mentiroso, un adúltero, un fornicario. Hermanos, todos somos deudores. Todos somos deudores, de diferentes formas. ¿Qué merece entonces el pecador? ¿Y cuál pecado es castigado? Todos los pecados son castigados. Tanto miente el que miente como el que fornica, el que mata como el que adultera, el que es un soberbio orgulloso como aquel que secuestra a alguien. Por supuesto que no comparamos el tipo de delito, pero delante de los ojos de Dios son merecedores de su castigo. Entonces, qué interesante, hermanos, ver que el Señor Jesús no es como yo, que le ha llamado hipócrita y falso a este fariseo. El Señor en su misericordia le dice, ambos son deudores. Lo que pasa que ella siente que se le ha perdonado más y tú no. Tú sientes que se te ha perdonado poquito, si es que sientes. El Señor Jesús le responde, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Volviéndose hacia la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Estoy en el verso 44. ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa. Agua para mis pies no proporcionaste. Sin embargo, ella con sus lágrimas mojó mis pies y con su cabello lo secó. Beso no me diste, pero ella, desde el momento en el que entré, no cesó de besar fervientemente mis pies. Ni siquiera me ungiste con aceite ordinario, pero ella con perfume ha ungido mis pies. Por lo tanto te digo, sus pecados son perdonados, aunque sean muchos, son perdonados, porque ella amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, algo que es de mucha bendición aquí es entender que a nadie se le perdona poco, sino más bien el que cree que se le perdonó poco, poco ama, poco ama. Hermanos, el hombre que goza del perdón después de haber hecho algo horrible, que toda su vida fue un miserable, normalmente lo veremos sirviendo al Señor de una forma muy distinta a otros que no tuvieron una vida como la de él. Al que fue moralmente hablando una persona que manifestó virtud durante su vida, que fue un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador, pero que de cualquier manera ante los ojos de Dios estaba listo para infierno por el pecado que tenía en su corazón. Ahí lo puedes ver viviendo un cristianismo nominal. Sí, no, bien, tranquilo, oro, leo la Biblia, tranquilamente espero a mi Salvador cuando Él venga. Pero al que se le confirma su perdón después de saber que el más mínimo de sus pecados llevó a Cristo a la cruz, normalmente veremos su vida. En su vida veremos el saberse perdonado, el saberse perdonada. Imagínate que el único que puede condenar y juzgar rectamente te diga, vete de aquí, todo está bien, estás sin delito. Hay un juez en los Estados Unidos, algunos deben conocerlo, es famoso porque tiene un programa de televisión, y él aplica mucho la misericordia en los delitos según el caso. Y una mujer llega y dice, tengo 9 multas de tránsito. Es muy grave, ¿eh? 9 multas, es una multa muy alta. Sí, tengo que pagar $5,000 y no tengo dinero. A ver, cuéntame, dice el juez, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que mi hija tiene cáncer y todos los días que voy a quimioterapia hay tráfico, llego tarde, no hay estacionamiento y lo estaciono ahí. Prefiero que me multen a que mi hija reciba su tratamiento. Quiero que lo reciba. Y el juez dice, ok, ¿puedes comprobarme eso? Sí, mire, aquí está.
Muy bien, perfecto, no hay deuda, estás perdonada, vete para allá. Qué bonito juez, ¿verdad, hermanos? Pero eso según la ley es injusto. Él tiene la autoridad de hacerlo porque es un juez, un magistrado. Pero Dios no puede hacer eso. Dios no puede hacer eso porque Él no puede contradecirse a sí mismo. El hombre que pecare ciertamente morirá. En todo esto quien brilla es Jesús. Jesús es esa misericordia, ese amor, ese perdón, esa gracia que se nos otorga a todos, hermanos. Es el Cordero que quitó el pecado, es el Cordero que fue inmolado, es el Cordero al que se le traspasan los pecados, es el Cordero que nos ha hecho libres, a todos. Pero unos no van al Cordero, como Simón, porque creen que su vida no es tan mala, por lo tanto lo aman poco, porque creen que hay otros que sí deberían vivir de rodillas y llorando todo el tiempo, porque fueron muy pecadores. Pero ellos en su autojusticia dicen, yo no soy tan malo, yo nunca me perdí así, yo nunca fallé hacia mis padres, yo nunca tuve fornicación antes del matrimonio, yo nunca hice esto, aquello. El asunto es que están confundiendo algo. Nosotros pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos. Nacemos en pecado, por lo tanto nacemos listos para infierno. Por lo tanto, ¿quién necesita perdón? Todos. Todos. Y si somos condenados por el pecado con el que nacemos, ¿quién necesita más perdón que otro? Todos necesitan el mismo. La vida práctica de pecado, por supuesto que merece también castigo, pero la gente va al infierno no por el pecado que practica solamente. La gente va al infierno por el pecado con el que nace. Así que díganme, ¿quién necesita perdón? Todos. ¿Quién debería de agradecer al Señor? Ayúdame, Señor, porque mi pecado original es el que hace que yo peque en todo lo demás. Probablemente la disciplina de un buen padre, la rectitud, la buena educación, el haber tenido recursos económicos y ir a un buen colegio que moralmente me educaron de tal forma, hizo que fuera menos perdido que alguien que no gozó de un padre, una madre, dinero, vivió en la calle, tuvo que robar, se tuvo que prostituir, tuvo que asesinar, probablemente sí, pero eso fue solo por la misericordia de Dios. Esta mujer no tenía la misma dicha y ventajas que tuvo este Simón fariseo. Pero ambos necesitaban irse a sus pies y rogarle por perdón. No únicamente la mujer, pero el fariseo tenía una percepción de sí mismo muy desencajada de la realidad. No conocía la doctrina de la depravación total. Todos son pecadores y merecen la ira de Dios. Por eso, hermanos, el Señor Jesús le echa en cara, ¿no, hermanos? Sí, tú dices amarme, tú me invitas a comer, pero no me has lavado los pies, no me has ungido. Ella hizo todo eso. Ella no únicamente lavó mis pies, sino sus lágrimas eran tantas que con sus lágrimas ella ha enjugado mis pies. Lo único que tenía que era lícito era la herencia de su madre tal vez, o de la abuela. Ese frasco de alabastro lo rompió. No le importó darme todo lo que tenía. Y tú teniendo todo no me diste nada. Por lo tanto te digo, sus pecados, aunque sean muchos, Simón, son perdonados, porque ella amó mucho. Pero la persona a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos, en su gran paciencia el Señor Jesús limita su comentario sobre la respuesta de Simón. Porque a la afirmación del fariseo, hermanos, le dijo, has juzgado rectamente. Esto es buenísimo, esto es como un poco de aplicación psicológica. Es como cuando estamos predicándole a alguien un poco duro y le dices, oye, pero se ve que eres sabio, tú conoces la verdad. Ese comentario a un hombre orgulloso es como... Esto ayuda mucho en la predicación, lo has probado, hermano. Oye, pero tú eres una persona estudiada, ¿verdad? Tú sabes. Oh, sí, ya lo ganaste, ya lo tienes aquí en la mano para apachurrarlo con el evangelio. Hermanos, esto hizo al fariseo. Él le dijo, tienes razón, imagínate el fariseo, ¿no? Sentándose, acomodándose, pero no entendía la esencia. Entonces, muy dramáticamente, el Señor se dirige hacia Simón, hermanos, y le dice esto y después va hacia la mujer. ¿Acaso voltea a verla a Simón? Yo creo que sí la voltea a ver. ¿Ha entendido la importancia de las acciones de ella? Yo creo que sí.
Él le dijo, entré a tu casa. Continúa Jesús, hermanos, sin siquiera añadir cómo podría haberlo hecho. Yo no sé si Simón abrió la puerta y le dijo, pásate, vente, vamos, siéntate ahí. No lo sé si lo recibió. Maestro, por favor, adelante. Yo no lo veo quitándole las sandalias. Es Simón el fariseo, hermanos. No lo sé cómo lo dice. Y Lucas no dice, y no sé por qué no lo diga. Lucas, que es muy específico en muchos detalles. Pero él omitió todas las costumbres, todas las evidencias de hospitalidad a un invitado de honor. Todas las formalidades que, como todos sabían, escuchen, que debían otorgarse a un invitado especial. ¿Es bíblico, pastor? Claro. Simón no proporcionó, hermanos, agua para lavar los pies. Vamos a usar la Biblia, así que todos sáquenla. Y el que no la tenga y sea cristiano, vamos a orar por él al final del culto, ¿ok? El que no es cristiano no importa. Le vamos a regalar una. Génesis 18:4. Pongan atención. Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Eso era lo que se hacía con una persona que se invitaba, que se traiga un poco de agua y lava los pies y reposad bajo el árbol. Vayan ahora rápido a Jueces, los voy a traer ahí como locos de un lugar a otro. Jueces 19:21. Jueces 19:21. Si tienes a alguien vecino que no controla bien la Biblia, ayúdalo a que llegue ahí pronto y que lea con sus propios ojos. Jueces 19:21. No, hay hermanos que cuando dije ya tenían el texto abierto. Dice, y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Esto es algo que se hacía con los invitados. Él no le dio la bienvenida como tal. Luego después el beso, hermanos, que él dice que él no le dio. Y la mujer le besa los pies. Génesis 29:13. Génesis 29:13. Recuerden, es el primer libro de la Biblia, niños. Y sucedió que cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Es eso bíblico, hermanos, no únicamente tradición, bíblico. Génesis 45:15. Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. José. Éxodo 18:7. Éxodo 18:7. Salió Moisés a recibir a su suegro. ¿Cómo se llama su suegro? Jetro. Se inclinó y lo besó y se preguntaron uno al otro cómo estaban. Entraron a la tienda. Se inclinó y lo besó. ¿Ok? Hermanos, tampoco ungió su cabeza. No le dio agua en sus pies, no le dio beso, no ungió su cabeza, la cabeza de su invitado, ni siquiera con aceite de oliva barato. Salmo 23:5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Imagínense que es David como profeta hablando en nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a Dios el Padre, tú has preparado mesa delante de mí en mi presencia, tú has ungido mi cabeza. Dios, hermanos, haciendo eso. Vean el Salmo 141:5 y termino con tantos textos. Salmo 141:5. Dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Entonces, la recepción, hermanos, había sido fría, con aires de superioridad y había sido descortés. Es adoración. Quiero, hermanos, que pensemos un poquito. Mi tiempo creo que está todavía en marco. Piensa un poquito solamente en ti, dentro de ti medita un poco en la palabra. ¿Qué tanto tú te esmeras por recibir a Cristo en el contexto de mi relación que ya hay, no de
recibe a Cristo en tu corazón, a los pecadores que no conocen el Evangelio. Digo, ¿qué tanto tú te esmeras por la recepción de la palabra? Por el cuerpo de Cristo, por el servicio a los santos. ¿Qué tanto tomas en serio la oración? ¿Qué tanto recibes cuando dice papá o un hermano? Hermanos, vamos a abrir la Biblia en este texto. ¿Qué tanto? ¿Como Simón? No abro el texto, no lo leo. Que ya acabe pronto. Ya quiero que termine. Pásate, está bien. O de verdad recuerdas que esto, por ejemplo, hermanos, nos es una bendición de gracia porque Cristo murió y resucitó. Porque nos ofrece perdón y vida eterna y gloria eterna. Como decíamos en la mañana, donde se acabarán las hijas de la sanguijuela que no están saciadas. Donde no hay muerte, dolor, llanto, culpa, donde habrá plenitud de gozo. ¿Cómo tú recibes la palabra? ¿Cómo recibes al Señor? ¿Cómo está tu casa de consagrada? ¿Qué permites que tus ojos vean, tus oídos oigan? ¿Cómo te sientes tú en cuanto a tu justicia? De pronto si te pregunta alguien, ¿cómo está tu vida cristiana? Bien, hermano, pues leo en la mañana, oro mucho, lo hago. Tú eres así, sí, hermano, mi vida no. Mi vida está dependiente de Cristo. Si Cristo no fuese el que me dice, lee, no leo. Si Cristo no me dice, ora con tu familia, no lo hago. Si Cristo no me dice, ama, quédate callado, no respondas, no lo hago. No puedo sin Cristo. La autojusticia, hermanos, la autonomía, los deseos de tú mismo salir a flote, salir adelante, luchar contra tus pecados y mostrar al mundo a tu alrededor a alguien que ha sido salvado, no sirve de nada. Lo único que sirve es reconocer, soy un miserable pecador, he hecho lo malo delante de los ojos de Dios todo el tiempo, y Él lo sabe y yo lo sé, y en su bondad su Hijo fue mi sustituto y pagó con su sangre por mis pecados. Cuando un pecador viene al arrepentimiento, el fariseo se molesta como Simón, pero Cristo se goza. Y los ángeles no le hacen fiesta al pecador, le hacen fiesta a Cristo, quien lo llamó al arrepentimiento. Hermanos, esto es maravilloso porque en lugar de agua para los pies, esta mujer le dio sus lágrimas. ¿Ok? Hermanos, obviamente las lágrimas, ¿qué indican? Dolor y arrepentimiento. En lugar de un beso en la mejilla, él no se sintió a la altura, hermanos. Ella fue a sus pies y le besó los pies con todo su amor, símbolo de gratitud. Algunos dirían, no, ¿cómo me besas mis pies? Están sucios. Pero él le permitía que ella gozara de ese momento. En lugar de aceite de oliva barato para la cabeza, como se usaba frascos de oliva ahí en la puerta, ella derramó un perfume precioso, fragante y carísimo a los pies del Señor. Probablemente, hermanos, los eruditos dicen que era su herencia de su madre o de su abuela, que había cuidado por mucho tiempo. Ella lo derrama, lo tira a sus pies. Por eso Jesús agrega, por lo tanto te digo, tus pecados, por muchos que sean, son perdonados. ¿Y saben cuándo, mis amados hermanos, el Señor perdona a los suyos? Siempre. 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 Por eso creo que cuando nuestro corazón comience a latir más lento cada vez, hermanos, todos llegaremos a ese día. Y cuando el diablo llegue y empiece a susurrar, hipócrita, pecador, mentiroso, fuiste poco servicial, no aprovechaste la vida que Dios te dio. Mira Jesús tan bueno, muriendo en la cruz por ti. Basta con que tú le digas a Satanás, tienes toda la razón, pero Cristo, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, pagó por todos esos pecados, para que nada ni nadie nunca jamás me pueda apartar de su mano. ¿Eso te hace brincar de alegría y de gozo y de presunción? ¿O te hace sentirte pequeño y valorar, hermano, a los pecadores mayores que tú? No en cuanto a su pecado, sino en cuanto a la oportunidad que ellos también tienen de salvación.
Si te preguntas uno de los motivos por los cuales muchos predicamos el Evangelio por gracia de Dios, no es por predicar, es por el amor que sé que Dios les puede dar en Cristo como me lo dio a mí. Yo no sé tu vida, pero la mía, tengo testigos de que era una basura absoluta y que el Señor se apiadó de este miserable pecador. Y creo que me hace falta mucho postrarme y besar sus pies y llorar y tratar de darle lo mejor de mí. Pero creo que por eso nos da esta palabra, para que todos nosotros nos consideremos tal cual somos, perdidos, depravados totalmente, que han recibido gracia y misericordia para el perdón de pecados por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos. Lo que el Señor Jesús nos enseña aquí es el desborde del amor, que es resultado del hecho de estar conscientes de haber sido perdonados de pecados gravísimos. Porque el pecado es gravísimo, porque Dios es santísimo. Marcos, oramos por ti hoy para que vinieras. Me da mucho gusto que estés aquí. Y yo sé que a tu hijita y a tu esposa también, hermano. Te amo mucho, hermano. Gloria a Dios que el Señor escuchó mi oración y la de tu hijita y la de los chicos que hablamos de ti hoy. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Hermano, Simón se consideraba justo y perdonado. Y si es que alguna vez sintió la necesidad de perdón y miraba a la mujer como pecadora sin perdón, Jesús lo que hace es mostrar, hermanos, que por su falta de amor es Simón quien da muestras de no haber sido perdonado. Su indiferencia, misericordiosamente atenuada, hermanos, para quedar en has sido perdonado poco, mientras la mujer se regocija en la libertad de la culpa que ha recibido como un don de gracia de Dios, hermanos. Porque el amor a Jesús, el ferviente amor a Jesús, ¿saben por qué viene, hermanos? Por el grande perdón que Él nos da. ¿Y sabes cómo viene ese gran perdón? Cuando tú consideras el pecado como lo que es. ¿Y sabes cuándo Él te va a otorgar el perdón? Todas las veces que tú peques y consideres que has pecado en contra de un Dios triplemente santo. ¿Sabes cuándo se va a cansar de perdonarte? ¿Sabes cuándo, creyente, vas a poder hacer lo suficiente para que Él te deje de perdonar? Nunca. Nunca. Porque dice Juan que su sangre te continuará limpiando día tras día, tras día, tras día. Y a veces Él permitirá desvíos, permitirá caídas, permitirá valles de sombra de muerte, precisamente para que el pecador diga: Señor, lo que nunca debo perderme es lo que he perdido. Y Él te diga: no, momento. Has perdido el tiempo, pero no has perdido a tu Salvador. Nunca. El amor a Jesús, por lo tanto, hermanos, es a Dios. Y debe ser siempre el resultado del perdón. Escuchen esto, hermanos. No hay nada más que pagar, creyente, nada más que pagar. Nada más que pagar. Jesús canceló toda tu deuda. ¿Qué es toda la deuda? Pero es, ¿cuál pero entra ahí en perdonada toda tu deuda? Ha borrado, hermanos, con su mano sangrante, toda la porquería de nuestro pecado. No únicamente el externo, mucho mejor el interno. Libre y perdonado. Y cuando mueras y sepas que eres culpable, escucharás su voz, porque Él es el juez, diciendo: sí fuiste culpable, pero yo pagué en tu lugar. Libre y perdonado. Entra a la vida eterna, al gozo de tu Señor. Así que debes escuchar la voz del Señor Jesús, que te dice: de cierto te digo, nada tienes que pagar. Pagada está la deuda. ¿Eres un deudor? Estás libre. Ahora yo te pregunto, diría el Señor: ¿me amas tú a mí? ¿Se te ha perdonado poco o se te ha perdonado mucho?
mucho, ámame mucho, ámame mucho. Hermanos, el último texto nuestro aquí es del 48 al 50 y dice: entonces él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Los que estaban reclinados a la mesa con él comenzaron a decir dentro de sí, ¿quién es este que aún perdona tus pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y nos vamos cada domingo recordando esto, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y es curioso porque si yo estoy a los pies del Señor, lo único que no quiero es irme. Quiero quedar. ¿Por qué me corres si me estoy disfrutando? ¿O es porque se acabó acaso mi perfume, Señor? ¿O ya no hay más lágrimas que sacar? No, vete. Y agrega shalom, que es mi paz te doy, mi paz te dejo, vete en paz. Shalom incluye que esa mujer va a salir, ¿no? Aún como culpable a los ojos de los demás. Es como si yo aquí cometo homicidio y ustedes me ven, pero soy perdonado, pago mi condena, salgo de la cárcel, pero ninguno de ustedes quieren que entre a su casa, hermanos. Esconden los cuchillos, esconden la pistola, dicen no sea que el hermano se le bote de nuevo y me mate. Mi esposa y yo hemos dado alojamiento a gente y hemos escondido cuchillos en casa. Pero aquí no, aquí dice vete en paz. Señor, pero me dirán, pensarán que soy la misma porque ellos me van a seguir viendo igual. Sí, pero yo no. Y el único perdón que debo de buscar primeramente es el de el Señor. Porque cuando consigo el perdón del Señor, Él por su testimonio y por la nueva vida en mí, la mayor parte del tiempo me va a dar, hermanos, la dicha de que los demás también me perdonen. Algún día conseguí un perdón por el que rogaba a Dios, el perdón de mis padres. Hermanos, el perdón de mi esposa, el perdón de mis hijos, porque en su misericordia Dios nos perdona y también muchas veces nos concede el que seamos perdonados a quienes dañamos. El Señor vino a perdonar, hermanos, y se nos ha perdonado mucho. El que mucho se le perdona, mucho ama. Si tienes tú problemas con tu compromiso con Dios, con tu perseverancia, con tu generosidad, con venir al lugar de reunión, con orar, con predicar, con hacer comida para el pobre, con darle al necesitado, es muy probable que olvidaste que se te perdonó mucho, hermano. Es muy probable que se te haya olvidado que un inocente pagó en tu lugar. Es muy probable que consideres a otros como peores pecadores que tú. No, hermanos. ¿Qué merece todo pecado, niñas? Bien fuerte díganlo, por favor, para que los adultos aprendan de ustedes. ¿Qué merece todo pecado? Todo pecado merece la ira de Dios y la maldición, tanto en esta vida como en la venidera. Pero si todo pecado Cristo lo llevó por mí, todo pecado Él llevó. Y Él llevó sobre sí toda la ira y toda la maldición sobre sí mismo, para que yo pueda gozar del perdón continuo, 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 continuo de nuestro Señor. Por eso llegaremos al cielo con bien. Si hay alguno entre ustedes que no ha gozado de salvación, hermanos, entre nosotros amigos, hoy es el día de salvación para ti. Hoy puedes recordar que Cristo sí pagó los pecados que tú debías a Dios. Hoy tu vida puede tomar un curso de vida y no de muerte. Hoy tú puedes llegar y decirle, perdóname, yo no conozco mucho de esto, pero sé que soy pecador. Lávame, ¿me aceptas? Él te recibe, te acepta, te lava, te cambia. Poco a poco irá haciéndote más a su imagen. Si tú hoy lo buscas y te humillas como esta mujer, he hecho tantas cosas desagradables y tú las has visto y me has dado oxígeno todavía hasta hoy. Señor, te pido, ayúdame, Señor, perdóname, Señor. Él lo hace, Él te perdona. Él te limpia de todo tu pecado y tu maldad y te va a llevar al cielo. Porque su sacrificio fue una vez y para siempre. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, este perdón no queda solo. Este perdón siempre lleva más.
Dios en Cristo abraza a esta mujer arrepentida con sus brazos de amor y protector, con su amor adoptivo. Le dice, perdonados son todos tus pecados. Y lo más impactante de esta porción, hermanos, después del impacto de todos tus pecados son perdonados, es, y vete en paz. Tu fe te salvó, vete ya en paz. Pero que ellos dicen, pero yo ya te he perdonado, vete en paz. Vete en paz, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz. Y es por eso que podemos irnos en paz. El Señor Jesús le dice al despedirla, yo no creo que ella haya dicho, qué bueno que me está despidiendo, qué bueno que ya me voy. Yo no creo que quiere levantar la cabeza y ver a los demás que le están enjuiciando. Quiere cubrirse, quiere salir. Vete en paz. Y cuando Él dice vete en paz, es una orden, como cuando le dijo a Judas, vete y haz lo que tienes que hacer. Si le dijo vete en paz y te dice a ti vete en paz, vete en paz. Que nadie te vuelva a condenar, porque Cristo fue condenado en tu lugar. Bendito sea el Señor, hermanos. Es por eso que podemos decirnos como los hebreos se dicen, pero nosotros en Cristo, en una fe genuina y verdadera y profunda y eterna, Shalom. Es la paz que el hombre no puede conseguir, es la paz de Dios, es prosperidad para el alma y el cuerpo. Y esta paz, hermanos, podría decirse o definirse como la sonrisa de Dios reflejada en el corazón del pecador redimido. Se puede definir como el refugio en la tormenta, como escondite en una roca eterna y un abrigo bajo sus alas. Este shalom se puede definir como perdón absoluto, no tienes por qué sufrir más por tu pecado. Alabado sea el Señor, oremos a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, tan grande, tan grande. Gracias por recordarnos tu evangelio, Señor. Gracias por recordarnos la verdad de este evangelio. Se trata de tu gloria, se trata del perdón a pecadores. Se trata, Señor, de tu poder, tu majestad, tu misericordia, tu bondad. Gracias, mi Dios, porque tú estás en control. No hay nadie aquí, Señor, que pueda jactarse en decir soy mejor que el otro. Nadie. Todos somos pecadores. Y espero que todos sean, Señor, perdonados, redimidos por tu sangre, por medio del arrepentimiento genuino, Señor. Sobre todo, Padre Santo, te pido para que hoy traigas convicción de pecado, pero también de fe. Y al alma contrita y humillada, que tú no desprecias, Señor, tú puedas darle paz, tu gozo. Ese gozo que puede sobre toda adversidad y toda tribulación. Ese gozo que nos va a sostener aún en medio de la muerte algún día. Y es el gozo que podremos experimentar en total plenitud en el día de Jesucristo. Señor, soy muy inepto, soy muy falto de sabiduría. Y tus palabras santas creo que no son expresadas de la forma en cómo, Señor, podrían ser. Pero sé, Señor, que tú harás la obra, Señor, en esta congregación y en los que han escuchado por el poder de tu palabra, Señor. Gracias te doy, mi Dios bendito, por la iglesia, por la atención a tu palabra y por el tiempo. En Cristo Jesús oramos, amén y amén.